El detector de metales emitió un pitido agudo a pesar de que me había vaciado los bolsillos. El guardia de seguridad me hizo un gesto para que pasara, más centrado en la prensa agolpada justo detrás de las puertas de cristal de la entrada de los juzgados. No miré atrás hacia las cámaras, ni siquiera cuando uno de los periodistas gritó mi nombre como si fuéramos amigos de toda la vida. Me ajusté la divisa en la hombrera de mi uniforme y entré en la sala del tribunal, donde el aire ya se sentía denso, como si hubiera tomado partido antes de empezar. Soy oficial de carrera en las Fuerzas Armadas Españolas, entrenada en sistemas, operaciones y silencio. He visto tensión antes en misiones internacionales, pero nunca se había parecido a esto. Mi hermana estaba sentada al otro lado de la sala, con la espalda recta y una expresión cuidadosamente suave. Siempre supo cómo hacerse la víctima sin decir una sola palabra. Mis padres la flanqueaban, sentados donde las cámaras pudieran captar cada ángulo de su supuesta decepción. Habían presentado la demanda el mes pasado, una solicitud de concurso de acreedores necesario firmada y presentada por mi propia familia. Sin llamadas, sin advertencias, solo un documento legal implicando que yo era demasiado inestable para gestionar mi vida o mi patrimonio. Al principio pensé que era un error administrativo. Luego vi los nombres. La firma declara en la parte superior, nítida y deliberada, los nombres de mis padres debajo del suyo como testigos de un crimen que no querían reconocer en voz alta. No lo hicieron para recuperar dinero, no había ninguna deuda real. Lo hicieron para provocar algo más grande, algo más silencioso. En mi línea de trabajo, incluso una reclamación de insolvencia infundada fuerza una revisión de mi habilitación personal de seguridad, una pausa en mis funciones. Esa pausa puede acabar con una carrera militar. La jueza aún no había entrado, pero la sala ya había decidido quién era yo, la hermana problemática. Nunca lo entendieron. La hija que no explicaba sus decisiones. La militar que mantenía las distancias y no volvía a casa por Navidad. Me senté sin mirarles. No porque estuviera tratando de demostrar nada, simplemente porque no quedaba nada que decir. La abogada a mi lado, Elena, me pasó un bloc de notas sin hacer contacto visual. Nos habíamos preparado para esto. Lo que nadie más parecía entender era que esto no se trataba de dinero. No se trataba de una herencia olvidada o un préstamo reclamado. Se trataba de influencia, de poder, de una familia que no podía controlarme y trataba de borrarme del mapa en su lugar. ¿Qué clase de persona intenta arruinar la vida de su propia hermana, solo por guardar las apariencias? ¿Y qué clase de familia estampa su firma para validarlo? No tenía respuestas, pero sabía que el tribunal no se mantendría neutral por mucho tiempo. Clara siempre fue la niña de sus ojos. Desde que éramos pequeñas, estaba claro que ella sabía exactamente qué versión de sí misma querían nuestros padres, y la interpretaba a la perfección. Sonreía cuando tocaba, hablaba en voz baja y nunca exigía demasiado. Cuando ella olvidaba algo era un malentendido, cuando lo hacía yo, era la prueba de que no me esforzaba lo suficiente. Mis padres la etiquetaron de responsable antes incluso de que cumpliera los 10 años. En el colegio los profesores la elogiaban por su madurez y los vecinos de la urbanización comentaban lo bien educada que estaba, mientras que a mí me miraban como si fuera un descuido, alguien que todavía estaba intentando aprender lo básico. No me rebelé, simplemente hacía preguntas en el momento inoportuno y me fijaba en cosas que la gente prefería que ignorase. Ahí fue cuando aprendí que el silencio hacía que la casa pareciera más segura. Durante la cena, Clara tenía conversaciones reales, yo recibía recordatorios. Le preguntaban por sus objetivos y escuchaban cuando respondía. A mí me preguntaban si seguía con cualquier fase que no entendieran ese año. Nunca hubo un momento concreto que definiera la brecha entre nosotras, fueron miles de pequeños instantes, un regalo de cumpleaños que parecía comprado a última hora, un evento escolar al que faltaron y por el que nadie se disculpó, un tono de voz que me indicaba que no volviera a preguntar. Clara sabía gestionar sus expectativas, yo no, o tal vez no me importaba hacerlo. Yo no era la hija que presumían ante las visitas, era la que omitían cuando la gente preguntaba qué tal le iba a la familia. Ese tipo de desequilibrio no grita, se filtra poco a poco, dejas de esperar justicia y, en su lugar, te vuelves buena en no estorbar. No los odiaba por ello, simplemente acepté que no estaba hecha para encajar en su idea de familia. Les dije que me alistaba en el ejército una noche durante la cena, sin preámbulos ni discursos, solo la verdad soltada en medio de una conversación en la que de todos modos no me incluían.
El silencio que siguió no me sorprendió. Mi madre dejó el tenedor sobre la mesa como si se estuviera preparando para un impacto, mi padre sonrió con ese tipo de sonrisa que usaba cuando alguien decía algo confuso, y Clara soltó una risita ligera y rápida, para luego taparse la boca como si se le hubiera escapado por accidente. Lo trataron como una fase, algo que se me pasaría una vez que me diera cuenta de lo serio que era el mundo real. No discutí, ya había aprendido que las discusiones solo les servían para sentirse más cargados de razón. Nadie preguntó qué me había llevado a tomar esa decisión, nadie preguntó dónde estaría destinada ni qué esperaba conseguir con ello, su preocupación no sonaba a miedo, sonaba a molestia. Cuando hice el petate lo hice sola. La noche antes de irme a la Academia General, me abrazaron como se abraza a alguien que no esperas ver en un tiempo, pero por quien tampoco estás seguro de si deberías preocuparte. Clara dijo que iría a visitarme, pero no preguntó dónde estaría. No estaba enfadada, no necesitaba que me entendieran, lo que necesitaba era distancia, espacio para averiguar quién era yo cuando nadie más narraba mi vida por mí. Con el uniforme todo cobró sentido, haces el trabajo o no lo haces, no hay actuación ni manipulación, solo acción y consecuencia. Esa estructura se convirtió en el suelo que pisaba, firme, silenciosa, innegociable. Por primera vez en mi vida, sabía dónde terminaba yo y dónde empezaban los demás. Todo comenzó con una vibración en mi bolsillo, estaba en mi despacho terminando los informes de una comprobación rutinaria de sistemas cuando vi la notificación del juzgado, mi nombre y un archivo adjunto. Lo abrí sin inmutarme. Una demanda de concurso necesario de acreedores presentada a mi nombre, presentada sin mi consentimiento. Lo primero que busqué no fue la cantidad, fueron las firmas, la de Clara arriba, limpia y ensayada, los nombres de mis padres debajo como si estuvieran avalando una decisión que se habían convencido de que era necesaria. Al principio no tenía sentido, no tenía deudas, mi historial estaba limpio, pero sabía lo suficiente como para reconocer el objetivo real en mi trabajo. Una quiebra, incluso una falsa, no es solo algo financiero, es un detonante, una bandera roja, algo que fuerza revisiones de habilitación de seguridad y abre puertas que nunca quisiste que se abrieran. Esto no iba de dinero, iba de presión, de convertirme en un elemento radiactivo en sistemas donde la confianza importa más que la habilidad. No llamé a Clara, no llamé a mis padres, no había nada que decir que no estuviera ya en la demanda. Se lo reenvié a Elena, mi abogada, con 2 palabras: necesito ojos. Ella respondió en menos de 1 minuto: recibido, no respondas todavía no. Me levanté, bloqueé la pantalla y salí fuera como si fuera otro descanso más. Aprendes rápido que la urgencia llama la atención y la atención genera preguntas, y yo no necesitaba ninguna de las 2 cosas. En el aparcamiento me senté al volante y miré al frente, ni abrumada ni enfadada, solo calculando. Eligieron un método que se movía lo suficientemente lento como para parecer razonable, pero lo suficientemente rápido como para hacer daño: juzgado civil, lenguaje financiero, registro público. El fideicomiso al que hacían referencia no se había tocado en años, era un marcador de posición, nada más, pero lo presentaron como una caja fuerte que yo había malversado. No intentaban cobrar, intentaban desacreditar, construir un rastro de papel que me pintara como inestable. Si me defendía demasiado alto, jugaría a favor de su narrativa; si me quedaba callada, pensarían que tenía algo que ocultar. Así que elegí el tercer camino: precisión, estrategia y tiempo. Había pasado años aprendiendo a manejar sistemas que no recompensan el pánico, y esto no iba a ser diferente. Clara siempre creyó que yo evitaba el conflicto, que si me presionaban, me plegaría para mantener la paz. Confundió mi silencio con sumisión, no con estrategia. Cuando Elena y yo revisamos la demanda, no solo miramos las reclamaciones, miramos el tono, la estructura, la confianza en la forma en que el lenguaje implicaba acceso a cosas que nadie fuera de ciertas salas debería saber. Había un sello notarial adjunto a uno de los documentos, el de un notario que conocía mi madre. El sello había caducado hacía años, no debería haberse utilizado, y sin embargo allí estaba, estampado como una firma de aprobación silenciosa. Eso por sí solo levantó sospechas, pero fue la cronología lo que realmente contó la historia. Clara había hecho referencia a una ventana de programación vinculada a operaciones internas, no era información pública, no era adivinable, era algo que solo alguien con acceso interno o alguien cercano a quien lo tuviera podría intentar inferir. Ese fue el punto de inflexión. Elena nos sugirió que lo confrontáramos, sugirió que lo pusiéramos a prueba.
Redactamos una nota interna no sensible, rutinaria y aburrida, haciendo referencia a una vaga ventana de revisión administrativa. No la enviamos a ninguna parte, solo la creamos. La registramos y dejamos que existiera en un sistema que alguien podría estar vigilando demasiado de cerca. Si esa ventana aparecía en sus escritos, sabríamos cómo estaban recopilando información y quién se la estaba pasando. Funcionó. Una semana después, el abogado de Clara presentó un escrito de ampliación con un lenguaje más contundente, más urgencia, y en medio de él, casi palabra por palabra, estaba el detalle que habíamos sembrado. No fue dramático, no fue una pistola humeante, pero fue suficiente para demostrar que estaban trabajando con fuentes indebidas, suficiente para socavar cada palabra confiada de esa petición. Ella pensó que yo reaccionaría, que entraría en pánico, que llamaría para suplicar una explicación, pensó que el control significaba poder. Lo que no entendió es que yo había pasado años entrenando para no reaccionar. No necesitaba exponerla yo, necesitaba que ella se expusiera sola, y lo hizo. Todo lo que tuve que hacer fue darle la ilusión de que todavía estaba al mando. Ella confundió eso con la victoria, y fue su mayor error. La sala del tribunal no era ruidosa, pero el silencio se sentía pesado, como el que precede a una tormenta cuando todos fingen no mirar al cielo. Me puse de pie cuando la jueza llamó mi nombre y sentí el peso de mi uniforme asentarse de manera diferente sobre mis hombros. Me miró directamente, no con sospecha, sino con curiosidad, y luego preguntó a qué me dedicaba. Respondí claramente sin pausa: oficial de carrera, Fuerzas Armadas. Mi trabajo implica operaciones clasificadas y evaluaciones de seguridad nacional. Eso cambió el ambiente, ya no importaba quién era yo para mi familia, importaba quién era yo para el sistema. El funcionario judicial dejó de escribir e incluso el abogado de Clara se removió en su asiento. La jueza asintió lentamente y luego bajó la vista hacia el expediente. Su expresión no cambió, pero su tono sí. Se volvió hacia el lado de la sala donde estaba Clara y formuló una pregunta que cortó el silencio. ¿Sabía su cliente esto antes de presentar la demanda? Su abogado vaciló solo un segundo, pero la vacilación en esa sala significaba todo. Empezó a responder, pero ella lo interrumpió con calma. ¿A qué hija intentaban proteger? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier argumento que yo pudiera haber dado. No fue retórica, no fue cruel, fue precisa. Puso toda la narrativa en duda. Sin levantar la voz, vi cómo la cara de Clara cambiaba, solo un parpadeo, pero estaba allí, la primera señal de que no esperaba este ángulo, de que pensaba que el tribunal me vería como mi familia siempre lo había hecho. No miré a mis padres, no lo necesitaba, su silencio contaba su propia historia. La jueza les dio un momento, pero nadie respondió. Se acabó antes de empezar porque en esa única pregunta, todo se dio la vuelta. Lo que comenzó como una acusación ahora parecía una estrategia, lo que afirmaban que era preocupación ahora parecía control. La jueza se reclinó, procesando en silencio. No dijo más de lo necesario, la sala lo entendió, sin gritos, sin crisis nerviosas, solo un cambio, como si el suelo bajo toda la historia finalmente se hubiera abierto. No planeé ese momento, no lo necesité, a veces la verdad solo necesita una pequeña ventana para inundarlo todo, y en ese tribunal, la jueza la había abierto de par en par. Elena se levantó con calma y dio un paso adelante sin notas en la mano, sin alzar la voz, solo con ese tipo de quietud que te hace saber que no necesita demostrar nada. Comenzó con el sello notarial caducado hacía más de 2 años, pero utilizado en documentos presentados como actuales. Colocó la página sobre la mesa y retrocedió como si el papel pudiera hablar por sí mismo. Luego vinieron las firmas, el nombre de mi madre firmado en 3 lugares, pero la caligrafía no coincidía con ningún registro conocido, ni en su DNI ni en documentos anteriores. Elena no acusó, simplemente presentó. La última pieza fue la información interna, un punto de referencia de una ventana de programación restringida, mencionada solo una vez, enterrada en una nota interna, nunca destinada a salir de nuestro sistema. Elena hizo una pausa lo suficientemente larga antes de mostrar cómo terminó en su escrito suplementario. No me miró, no lo necesitaba. Esto ya no se trataba de mí, se trataba del proceso, de la integridad, de exponer un patrón sin nombrar nunca la intención. El abogado de Clara intentó objetar, pero fue en vano. La jueza levantó la mano antes de que pudiera sacar más de una frase y pidió un receso para revisar los documentos en silencio. Cuando regresó, su fallo fue simple: el tribunal determinó que la demanda carecía de mérito, posiblemente se había presentado con mala fe y no podía proceder.
La petición fue desestimada. Luego remitió el caso a la Fiscalía para que investigara la posible comisión de delitos. Solo una frase sin necesidad de explicaciones, todos en la sala entendieron lo que eso significaba. No miré a mi familia, no busqué arrepentimiento en sus ojos ni confusión en sus rostros, simplemente exhalé, firme y tranquila. No hubo aplausos ni estallidos dramáticos, solo el sonido de papeles recogiéndose, tacones sobre las baldosas y una jueza retirándose. La justicia no siempre llega con ruido, a veces entra suavemente y se va con el peso de la finalidad, y eso fue suficiente. El sol pegaba diferente cuando salí a la calle, no más brillante, solo más limpio, el tipo de luz que se siente cuando no cargas con el peso de nadie más. Estaban esperando cerca de la escalinata. Mi madre intentó agarrarme del brazo, mi padre estaba detrás de ella, diciendo mi nombre como si todavía tuviera el mismo significado. Clara no habló, no tenía que hacerlo. No reduje el paso, pero tampoco corrí. Miré a mi madre una vez, no con ira, solo con claridad, y luego dije lo que sabía que recordarían más tiempo que cualquier discusión: queríais protegeros a vosotros mismos. Hay una diferencia. No hubo respuesta, solo un silencio que finalmente se sintió merecido. Pasé de largo ante las cámaras, los murmullos y los coches que esperaban. De vuelta al uniforme, de vuelta a mi puesto. El mundo se sentía firme de nuevo, no porque fuera perfecto, sino porque era mío. Mi nombre, mi expediente, mi historia, ya no escrita por nadie más. No llevaba odio conmigo, no necesitaba venganza, lo que llevaba era comprensión. Esa distancia, cuando se elige, es paz. Algunas personas no te ven hasta que dejas de intentar ser vista, algunos no te creerán hasta que dejes de dar explicaciones. Y a veces el silencio no es debilidad, es poder en su forma más pura.